Porque no hay maneras que nosotros realmente, sirviéndole al Señor, y yo lo veo así desde el principio, que la gente que está a nuestro alrededor no nos vea como locos. Porque va a llegar un momento que nos va a ver como locos. Por eso es que el título del mensaje de hoy es Estas locuras de Cristo. Hay un pasaje en la Biblia que está en la segunda carta a los Corintios y quiero leérselo. En el capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ojalá me aguanten, este es el apóstol Pablo hablando, dice, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, ¿sí? Aguántenmelas, dice él, la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, ¿sí? Toleradme. Él habla acerca, en ese episodio Pablo, el apóstol Pablo está hablándole acerca de los falsos apóstoles. Esa gente que llegaba y estos discípulos que él había ganado, esta gente que él había de una u otra manera establecido, pues como parte pues del cuerpo de Cristo en esa ciudad de Corinto, los estaban persuadiendo, los estaban engañando. Incluso si usted lee el capítulo completo, usted se va a dar cuenta acerca de la manipulación que esta gente le hacía a los creyentes, cómo ellos hablaban inclusive predicando a un Jesús diferente del que ya él les había predicado. Y es algo tremendo porque en el versículo 6 el apóstol Pablo dice, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿Por qué? Porque quienes venían con elocuencia y digamos que desviaban la atención de los corintios a Cristo y se la ponían en las cosas que eran creadas. Ahí el apóstol Pablo después le habla acerca de los sufrimientos que él había tenido y dice, lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder captarme un poco. Al captarme tan confiadamente no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo y yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comportan con altanería o les da una bofetada. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en el peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligro de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado mucho trabajo y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayuna. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Sí me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas mandó a que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Ahora, él habla
acá de todo esto, y él comenta todo esto porque estas son, digamos, las consecuencias de sus locuras. Porque definitivamente todo esto él lo padecía por amor a Cristo. Él no padeció esto por sencillamente tener de qué jactarse, no, todas y cada una de estas, digamos, de estos episodios que el apóstol Pablo vive, los vive por amor a Cristo. Pero qué impresionante también que este mismo apóstol Pablo es el que puede hablar de una conversión que no tuvo nada que ver con un local de reunión, sino cuando él iba camino a Damasco y iba a perseguir ¿a quién? A los cristianos. Y en ese instante el Señor le habla. Quedó ciego inmediatamente y el Señor le habla. O sea, sus oídos se pudieron abrir en ese instante. No era por vista, era por el oír. Por eso es que la palabra dice que la fe viene es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Ahora, ¿qué le dice el Señor al apóstol Pablo en ese momento? O al Saulo de Tarso, porque no era el apóstol Pablo todavía, era Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta se hizo inmediata. ¿Quién eres, Señor? Y él responde: yo soy Jesús, a quien tú tanto persiguías. Y el Señor le da las indicaciones a dónde debe ir, quién lo va a ir a visitar después de 3 días de ese episodio. Y le habla inmediatamente, no le está dando un evangelio de transformación desde la perspectiva de que se le iban a acabar los problemas. Al contrario, le habla de un evangelio de persecución, porque le dice: tú antes los perseguías, o sea, antes tú los perseguías, ahora tú vas a ser perseguido por causa de mí. Y aquí es donde nosotros pudiéramos hablar de esas locuras. Por eso es que la Biblia dice que para los que se pierden, la cruz de Cristo es ¿qué? Locura. Que era lo que me comentaba el pastor. Dice: tú hacías unas cosas locas que yo no entendía. Como por ejemplo, salir a predicarle a las sillas vacías. Mire, cuando yo cuento eso, una cosa es contarle y otra cosa es haberlo vivido. Acá yo puedo llegar hoy y de repente tener un miembro del cuerpo de Cristo acá, que es un servidor, y abre y coloca las sillas. Pero en ese tiempo ni tenía la madurez, ni tenía los años, ni tenía la gente, ni tenía los recursos económicos, pero lo que yo sí tenía era que una palabra de parte del Señor, y eso era más que suficiente. El Señor me decía: coloca las sillas. ¿Y qué yo hacía? Obedecía. Yo no cuestionaba: y Señor, ¿y quién se va a sentar ahí? Si no hay nadie. Coloca la silla, eran 9 sillas. Y después, cuando ya comenzó la gente a sentarse, yo recibo una dirección de parte del Señor. El Señor siempre me habla de sillas, es algo tremendo. El Señor me decía: compra sillas. No teníamos ni siquiera 10 miembros y habíamos comprado 100 sillas. Y siempre fue así. El Señor me hablaba, era antes de que ocurra la cosa, tienes que preparar el espacio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la falta de locura? Que vivimos mucho es por la lógica, por lo racional, lo razonamos todo, absolutamente todo. Y eso es lo que hace que nosotros solamente lleguemos a una parte y no ultrapasemos realmente esa barrera que impide que nosotros podamos fortalecernos cada día más en la fe. No es una, mire, la fe es algo tan tremendo. Cuando tú realmente y yo descubrimos lo que significa la fe, sabemos que la fe es todo lo imposible. Pero todo lo imposible, ¿para quién? Para el que no cree, pero es lo posible para el que cree. Por eso cuando tú le hablas a alguien de fe, mira, hay gente que me ha dicho: oye, necesito que me des un consejo, pero no me hables de Dios. O sea, ¿cómo que te dé un consejo y no te hable de Dios? ¿Sí? ¿Me explico? Porque la gente quiere cambios, pero no quiere al Dios que es el único que puede producir esos cambios. E incluso en esas locuras también, recuerdo también una vez que estábamos nosotros como familia ahogándonos. Y esto es una cosa tremenda, porque mire, que yo se lo cuente a usted y que usted realmente pueda tener esa sensibilidad espiritual y recibirlo en su espíritu, y usted saber que eso no es algo que le pasa solamente a los pastores, sino que le puede pasar a usted. Y no solamente es de un agua,
de las aguas que pueden estar inclusive, mira, ahogando la palabra que el Señor trajo sobre nuestras vidas, porque son aguas que ahogan la palabra. No es fuego, es agua. El fuego quema, el agua ahoga. Y recuerdo que ese día lo único que hice fue levantar mi mirada al cielo, ahogándome el pastor con un brazo aguantando a Adriana y con el otro brazo aguantándome a mí. Y nadaba porque era el único que sabía nadar y lo que hacía era flotar. Y yo le dije a él, quédate tranquilo porque Dios nos va a sacar. Ahora, ¿por qué yo le dije quédate tranquilo? Porque Dios nos va a sacar. Porque yo levanté mi mirada al cerro Roraima y lo primero que vino a mi corazón fue la palabra: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el pastor, ¿sabes qué sintió? Él sintió que las aguas se movían de abajo hacia arriba y lo sacaron a él y nos sacó a nosotras. Eso ocurre cuando nosotros caminamos en las locuras del Señor. Y la gente la gente natural eso no lo va a entender jamás. Y puede ser gente que se congregue, puede ser gente que tenga tiempo escuchando una palabra, pero la gente natural eso no lo entiende jamás. Miren, José era un jovencito que había tenido ya varios sueños. Y esos sueños de José eran sueños de locura para los que no querían creer. Por último, el mismo papá de José le dice: ¿qué quieres decir con esto? ¿Que acaso tu mamá y yo también nos vamos a postrar? Porque todavía no estaba el Benjamín, estaba él y sus hermanos. ¿Será que tu mamá y yo nos vamos a postrar también delante de ti? Y los hermanos más lo odiaron. Miren, las locuras del Señor en nuestras vidas va a hacer que la gente nos odie también. ¿Sí? Porque eso es lo que produce el corazón de un hombre o una mujer cuando no cree a las locuras del Señor. Y dice la palabra que lo querían matar. No era que lo querían vender, no, lo querían matar. Solamente que pasó en ese momento una caravana y dijeron: vamos a venderlo mejor, saquémosle provecho. ¿Y qué sucedió con los sueños de él? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Parecían locura, pero esos sueños se cumplieron. Otro episodio en la Biblia, cuando Josué entra a conquistar Jericó, dice que el Señor le dio una dirección a él precisa: cada día den una vuelta y al séptimo día den 7 vueltas. Usted se imagina ellos dando la vuelta y los que estaban allí burlándose de ellos, tomándolos como locos, escupiéndoles, lanzándole cosas, mientras el pueblo de Israel estaba dándole vuelta a ese muro, a esa muralla. Usted no crea que era una muralla como cuando hicimos, ¿se acuerdan? Aquellos actos proféticos, denle 7 vueltas. ¿Se acuerdan eso? Y recuerdo cuando yo leí eso, yo me acuerdo que una vez yo cantaba una canción siendo chiquita, las 7 vueltas, no fueron las 7 vueltas. Fueron todas las locuras que ellos hicieron en ese momento, porque Dios había desatado esa palabra sobre ellos. Y dice que ese día se vinieron los muros abajo. Algo más tremendo que yo veo también en la Biblia: aquellos madianitas que tenían atormentado el pueblo de Israel. 7 años tenían ya, saqueándolos, robándolos, acabándoles con todo lo que ellos tenían. ¿Y qué hizo el Señor? Llamó a este hombre en un acto de locura y le dijo: ve y destruye a los madianitas. Primero, el hombre ni él sabía quién era él. Segundo, el ejército de los madianitas era innumerable. Israel no tenía ejército realmente en ese momento para pelear contra los de Madián. Y lo peor de todo no es eso, sino que todos tenían miedo, estaban acobardados. Por eso es que los naturales siempre tienen cobardía, o sea, son cobardes. Y por eso es que la Biblia dice que del principio el reino de los cielos sufre violencia y quienes lo arrebatan son los violentos. ¿En qué? En el espíritu. ¿Y qué ocurrió? El Señor les dejó un ejército de 300, de 22,000 se los dejó en 300. Pero aún así les digo: pero ustedes no son los que van a tener la victoria. La victoria se las voy a dar soy yo. Pero era una locura igual.
Porque todavía el Señor le dice a este hombre, a Gedeón, si tienes miedo y no quieres ir a atacar, tú vas a recibir una señal. ¿Cuándo lo vas a hacer? Escuchó el sueño, uno de sus siervos escuchó el sueño, se lo contó a él y él inmediatamente dijo, esta es la palabra que el Señor dijo. Y ahí es donde dijeron por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. ¿Y qué hizo ese pueblo de 300 hombres? Destruyeron a un ejército que dice que los camellos eran como las arenas del mar que no se podían contar. Y la cantidad de soldados eran como langostos, era mayor todavía el número. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son esos episodios de locura lo que nos llevan a esto. A alcanzar lo que gente que razona nunca va a alcanzar en la vida. Mire, otro más. David. ¿Cuántos aquí están ungidos por el Señor? ¿Usted sabe lo que es un ungido? Un escogido. Eso es un ungido. ¿Sabe lo que es un ungido? Un separado, un apartado. Mire, cuando usted Dios lo unge es para apartarlo. Y David era un ungido ya del Señor. Dice la Biblia que Saúl se rebela contra la autoridad de Dios. Quiso hacer las cosas a su manera. Fue un rey completamente rebelde a la voluntad del Señor. Él hizo como él quería y ponía pretextos todavía. ¿Qué decía él? Ves que yo tomé lo mejor para dárselo a mi Señor, pero Dios había dicho que no tomara nada. Él quiso justificar su acción diciendo que era para el Señor, y el Señor conoce la intención del corazón de nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Le dice a Samuel, ve y úngete a uno de los hijos de Isaí, el papá de David. Todos los hijos de Isaí, que eran los que aparentemente calificaban, no calificó ninguno de ellos. ¿Y quién califica? El muchachito, el menor, el que estaba cuidando las ovejas de su padre. Y un tiempo después el rey comienza a ser atormentado. David es llamado para tocar el arpa, para ahuyentar los demonios de Saúl. Y estando David allí escucha. Por eso es que el oído es algo tan impresionante cuando nosotros aprendemos a escuchar. Dice que escuchó a un hombre, mire, burlarse de Israel, burlarse del ejército, burlarse del Dios de Israel, burlarse del rey de Israel. Y él preguntó, hizo una pregunta, ¿qué le darán al hombre que mate a este otro? Pero él no estaba pensando en lo que le iban a dar. Él estaba pensando en que él iba a acabar con todo eso que estaba haciendo este otro. Porque ¿cuál fue la postura de él? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a levantarse contra el ejército o contra el escuadrón de Jehová de los ejércitos? Una cosa impresionante. Mire, nadie creía en David. Es más, lo tomaron como loco. Tú eres loco, si tú eres un pequeño, tú ni siquiera sabes nada de armas. El rey por ego ni siquiera era porque creía que David realmente lo iba a hacer. No, si lo vas a hacer tienes que ponerte mi armadura porque esta pelea tiene que ser del rey. Y algo tan impactante que impacta mucho mi corazón cuando David le dice a este, te voy a derribar y voy a cortar tu cabeza. Él no le dijo, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Te voy a derribar y voy a cortar tu cabeza. Pero hay algo aquí que es tremendo. Antes de hacer eso, él tuvo que haber sido ungido. Para él poder creer que eso que él iba a hacer estaba respaldado por Dios. Porque hay cosas que usted y yo podemos hacer como una locura lógica, pero hay cosas que usted y yo vamos a hacer como una locura espiritual, que es lo sobrenatural de Dios. Cuando realmente se tiene una intimidad con Dios, cuando se tiene una verdadera identidad de hijo de Dios y cuando se puede poseer lo que Dios ya dijo que nos pertenecía como herencia. ¿Y qué hizo David? ¿Usted cree que fue algo así como que agarró una piedrita, como la canción de escuela dominical que escuchamos? David tuvo que luchar contra su propia carne
Su alma, porque tuvo que tener mucho miedo. Si un ejército le tenía miedo a ese hombre, ¿cómo usted cree que iba a tener la posición David, que ni siquiera sabía pelear? Pero ¿sabe qué sí sabía David? Escuchar la voz de Dios. Porque la palabra de él fue esta: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová. O sea, él no dijo yo voy contra ti en mi nombre, yo voy contra ti en el nombre de Jehová. ¿Y qué ocurrió en ese momento? El gigante cayó de una pedrada y él fue inmediatamente y cortó la cabeza. Y Dios hizo con él lo que iba a hacer. Pasó su tiempo de persecución, pasó su tiempo de sufrimiento, pasó su tiempo también de pecar, pero pasó su tiempo también de reconciliación. Se levantó y el Señor dijo: este hombre es conforme a mi corazón, porque hizo locuras por causa del Dios que él servía. ¿Cuántas locuras estamos dispuestos nosotros a hacer de verdad? Tomar una posición de verdad de fe. Porque la fe no es la realidad que usted y yo tenemos. Pero la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Eso es fe. Y mire, hay cosas en la vida nuestra que se retienen por falta de fe. Solamente por falta de fe. Y la fe es para todo. ¿No cree usted que la fe es solamente para algunas cosas? La fe es para todo. Fe para predicar el evangelio. Porque nosotros sabemos que la salvación es por fe, no es por obras. Entonces, cuando nosotros predicamos este evangelio, lo predicamos por fe, de que las personas se van a salvar. Porque esa es la convicción nuestra. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Esa es la gracia. Es un favor que Dios nos dio y nosotros lo compartimos con otros. Compartir nuestra fe con otros es un acto de amor que nosotros mostramos para con el Señor. Y es un acto de amor tan profundo que es la consecuencia realmente de nosotros sentirnos amados, de sentirnos perdonados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos realmente que el Señor nos amó primero, cuando nosotros sentimos que el Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros, entonces es donde nosotros comenzamos a vivir verdaderamente o tener o entender que es necesario tener un poco de locura también. Es necesario. Esa locura de cuando oramos, cuando le hablamos a la gente del Señor, cuando amamos. Vean, yo aprendí dos cosas en este caminar con el Señor. Y la primera fue aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios. Y la segunda, a tener un tiempo verdaderamente de reflexión, cuando yo misma sé que lo que estoy haciendo no está bien. No niego que en algunos momentos me ha tardado más reflexionar que en otros. Lo único que sí puedo decir es que esa misma locura es la que nos hace a nosotros ser permanentes, o sea, permanecer. Mire, yo recuerdo que cuando yo comencé a predicar, yo lo hacía con miedo, lo hacía con pena y hasta a veces con vergüenza. Sentía vergüenza hacerlo.
Pero no era porque yo me avergonzaba de Cristo. No, yo me avergonzaba de mi vida. Porque cada vez que nosotros pues vamos creciendo en el Señor, pues ya vamos viendo las cosas como que, cónchale, esto era lo que a mí me hacía sentir vergüenza. Se hubiese, de repente, si no hubiese sentido esa vergüenza, lo hubiese hecho mejor. Pero no, todas esas cosas son necesarias. Pero a mí nunca se me olvida la primera vez que ese mismo pastor, que fue el que me prestó las 9 sillas, que creyó en el llamado que Dios me hizo, porque alguien tenía que creer también conmigo. Yo creí, pero alguien creyó conmigo también, que me apoyó, me impulsó, me dijo, Mabel, yo creo en tu llamado. Y me acuerdo ese día que era un 31 de mayo, que era el día, la iglesia adventista, ellos hacen un día, el 31 de mayo, como la lucha contra el cigarrillo. Es el día mundial de no fumar. Y va a ser un evento muy bonito. Ese pastor, amigo mío, aunque él era de una iglesia bautista, era un hombre que él rompía muchísimo esos paradigmas en cuanto a las denominaciones, ¿sabes? De que no se reúnen con esto. Y eso pasa todavía en muchísimos locales. Todavía hay mucha gente así, todavía hay muchos concilios que no se reúnen. Incluso nosotros en esta ciudad, para la gloria de Dios, porque esto no es para nuestra gloria. Recuerdo la primera vez que hicieron una vigilia y nos invitaron los hermanos católicos a esa vigilia. Y nosotros nos quedamos allí hasta las 7 de la mañana. La vigilia terminó a las 6 de la mañana, empezó a llover, llevaron un chocolate y nosotros nos quedamos hasta las 7 de la mañana, vigilando allí con los hermanos de la iglesia católica. Eso en Santa Elena dio mucho que hablar, porque la gente decía, la iglesia que pastorea la hermana Mabel no es igual a las demás. ¿Cuál era la diferencia, a ver, de la iglesia que yo pastoreaba a las demás que ellos decían? Que nosotros nos uníamos, que nosotros amábamos a los hermanos y no estábamos criticando a los hermanos. Vean lo que hizo el pastor ese día. Como él también se reunía, yo lo aprendí, fue de él. Después el Señor me lo enseñó también, porque digo de él porque él lo practicaba. Porque hay gente que predica muy bonito la Biblia, pero no practica la Biblia. Este pastor la practicaba, porque la Biblia enseña que nosotros debemos estar los hermanos unánimes juntos y en armonía, ¿verdad que sí? Cuando habla de unanimidad, no está hablando de concilios ni denominacionales, no, está hablando de la uniformidad del cuerpo de Cristo, o sea, todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. Por eso yo siempre lo digo, hay gente que de repente viene en nuestra silla, se siente en nuestra silla, puede estar inclusive en un ministerio, que critican esta parte mía cuando dicen, no, los mormones no son nuestros hermanos, o los testigos no son nuestros hermanos, o los adventistas no son nuestros hermanos. Claro que son nuestros hermanos, porque todo aquel que confiesa a Cristo es hijo de Dios. O sea, es mi hermano. No son primos hermanos, ni son medio hermanos, ni hermanastros, no son hermanos. Y ese día la iglesia adventista a él lo había invitado. Imagínense, yo estaba estudiando 8º grado, porque yo recién me convertí, fue que empecé a estudiar. 8º grado, yo sabía ni hablar, ni leer, ni nada de lo que usted puede imaginar. Nuevecita en el Señor, comenzando a pastorear, con una serie de circunstancias adversas, que la mujer no pastorea, que la mujer calle, que la mujer se sujeta, que la mujer, y tú sabes todo este poco de cosas, con una religión organizada, completamente machista, sin nada que ver con lo que el Señor enseñó acerca de las mujeres. El Señor amó a las mujeres. El Señor le dio a la mujer ministerio. El Señor le dio a la mujer la primicia de que lo hubieran resucitado a él. Tremendo el Señor. Y el apóstol Pablo también hizo lo mismo. Cuando dijo, en el Señor no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en el Señor. ¿Y qué hizo el pastor Galo ese día? Que fue más atrevido todavía que muchos otros. Que era más loco que yo. Siempre digo, un loco para otro loco. Y me acuerdo que me dice, pastora, me llamó pastora, me llamaba hermanita, pero ahí me llamó pastora. Bueno, vamos a invitar a la pastora Mabel de Parra para que ella salude a la iglesia. Y no era nada más la iglesia adventista, estaban allí algunos católicos y había otras personas allí pasando, porque no estaban allí porque eran como que separados, ¿sabes? Las cabras para un lado, los venados para otro, los chivos para otro, las ovejas, ¿sabes? Así cuando están los animalitos así, ellos, cada manada con su manada. ¿Ustedes los han visto en el campo? Usted no va a ver una cabra con una chiva, perdón, con una oveja. Cada quien tiene su propio clan. Y me acuerdo que yo pasé y yo no hallaba ni qué decir. ¿Qué digo? Y comencé a hablar. Bueno, yo fumaba. Era el día mundial de no fumar.
Y comencé a decir, yo fumaba tanto y no sé qué, y empecé. Y un día yo hice un pacto con el Señor. Y había gente que no cree en los pactos con Dios. Creen que el hombre no está en condición de hacer pacto con Dios. Yo se lo respeto. Pero yo sé el pacto que yo hice con Dios. Y hasta ahora yo he cumplido la parte de mi pacto. Porque si hay un pacto que yo hice con el Señor, ese que nunca lo violé, fue el de dejar de fumar. Nunca más en mi vida yo consumí un cigarrillo. Hace 26 años atrás. Y recuerdo que ese día fue algo bonito. Porque de repente ellos estaban ayer para decir, el cigarro trae cáncer, el cigarro hace esto, el cigarro hace aquello, y el cigarro esto. Y voy yo y digo, yo fumaba. Pero el pacto con Dios trajo a mi corazón tal transformación que la adicción se convirtió en mi vida en nada, porque Cristo lo llenó absolutamente todo. Y fue una bendición. Ahora, ¿qué yo sentí ese día? Pena, vergüenza, miedo y sobre todo una falta de seguridad. Pero esas son las locuras que nosotros cometemos en el Señor, porque sabemos verdaderamente que quien nos llamó nos va a respaldar. Y eso hay que vivirlo. Mire, cuando Dios pone un sueño en su corazón, usted tiene que estar consciente que ese sueño se va a hacer realidad. Escúchame bien esto, porque de repente no lo estás entendiendo. No lo estás capturando en tu espíritu. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, tú tienes que estar consciente que los sueños de Dios se hacen realidad. Pero hay que tomar acciones que van a parecer locura. Hay gente que te va a decir, tú no puedes tener una cadena de restaurantes. ¿Cómo? Si ni siquiera has podido con el que tienes. Pero Dios dice, si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque para el que cree, todo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y hay respuestas. Jesús dice allí en Marcos, en el Evangelio según Marcos, dice, para el que cree todo es posible. Y esto es algo tan impresionante porque él habla allí de montañas. Dice que cuando tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le vas a hablar a la montaña y la montaña ¿qué va a hacer? Usted sabe lo que representaba Goliat para el ejército de Israel. Una montaña, un gigante, alguien indestructible. Para ellos representaba un enemigo poderoso. Y algo tremendo acá, porque usted y yo sabemos que el enemigo que usted y yo tenemos, el Señor no nos entregó vencido. ¿O no nos lo entregó vencido? Pero hay un enemigo que habita dentro de nosotros, que es ¿quién? Ese que nos hace dudar, ese que nos hace fluctuar, ese que nos hace ser inconstantes. Por eso es que la palabra dice que no piense el hombre que es de doble ánimo que va a recibir algo tampoco. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo, o sea, el ser humano de doble ánimo es ¿qué? Inconstante. Es como una ola, dice. ¿Usted sabe lo que es una ola? ¿Cuántos han ido al mar? ¿Y la ola qué hace? Va y viene. Por eso es que la fe es una locura para mucha gente. Mire, hay gente que usted le habla de fe y ellos se entristecen cuando tú le hablas de fe. Porque ellos no quieren, o sea, ellos no quieren que tú les digas, ora al Señor y espera en el Señor. Mire, hace años, cuando tendría Débora unos 2 años, me consigo una mujer en el centro de la ciudad. Ay, Mabel, yo sí quería hablar contigo. Una enfermera, una mujer de profesión enfermera, licenciada en enfermería. O sea, una persona que estudió 4 años en enfermería y tenía un poco de años ya en la práctica. Me dice, Mabel, ¿sabes que me quería encontrarte? Quería hablar contigo. A mí me contaron que tú estabas ligada. Sí, que yo quiero saber cómo tú quedaste en embarazo. Y yo le digo, ya va, ¿qué quieres saber? Si me acosté con mi esposo, si me acosté con mi esposo, le dije. Ay, no, mana, eso no. Yo quisiera saber cómo tú. Ya, yo pasé 2 años orando al Señor y esperando en el Señor.
Y el Señor me respondió, ay, no, hermana, en serio. Yo, eso. Ella quería que yo le dijera a ella que a mí me habían hecho un in vitro, que a mí me habían hecho una inseminación artificial, que a mí me habían operado, que me habían hecho esto y me habían hecho aquello. Ella se fue triste porque yo le dije que eran 2 años de oración y esperar en el Señor. Es una locura que muchos no quieren vivir. Yo recuerdo cuando pasé el episodio de pánico, la crisis de pánico que yo viví, producto de no saber gestionar bien mis emociones, de no saber gestionar mi tiempo, de no gestionar inclusive establecer límites, de sobrecargar mi cuerpo, sobrecargué mucho mi cuerpo, sobrecargué mucho mis emociones. No las validaba. Yo, para mí, llorar no estaba bien, reír no estaba bien. O sea, había muchas cosas que me parecían como que no eran buenas. Y eso que hizo, trajo un colapso a mi cuerpo. Y lo primero que hace el enemigo, porque el enemigo se aprovecha de todo eso, es traer a nuestra vida acusaciones. Eso es que estás en pecado, eso es que hiciste esto. Y anda uno buscando a ver dónde uno pecó. ¿En qué fallé yo? Casi como que, ¿qué fallé? En no administrar el cuerpo, en no administrar mi alma, en no administrar mis emociones, en no aprender a validar también las emociones y en no establecer límites en cuanto a mis sentimientos. Y recuerdo una mujer que me escuchó un día hablar de que yo había sufrido de pánico y que yo había tenido depresión y que yo había tenido una depresión sonriente y otra silenciosa, porque yo lo comento. Y ella me pidió una cita, ella quería hablar conmigo, ella quería hablar con una psicóloga. Yo, mami, yo no soy psicólogo. Yo lo que conozco, lo conozco primero en mi práctica. Segundo, porque busqué consejería. Y otro, porque me dediqué a ser diplomado en el área de la neuropsicología, la neurociencia. Hice varios diplomados. Eso sé, pero no soy psicólogo, yo no te puedo dar terapia. Y me hizo una pregunta, ¿cuánto tiempo usted pasó así? Yo le dije, ¿así cómo? Con las crisis de pánico, 8 meses. Ay, 8 meses. Ay, yo estoy pensando diciendo que me voy a morir. Yo, ya va, espérate. Mi proceso, mi tiempo. ¿Quién sabe si a ti te pasan 2, 3 años? Peor se puso la cuestión. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos también adaptado tanto a lo tangible, a lo que se ve, que nos olvidamos que la fe es lo que no se ve, pero lo que se espera, con seguridad de que eso va a llegar. Mire, hoy de repente usted no vea un cambio en su vida. Quizás usted piensa que usted es la única persona como que está luchando con los pensamientos, que usted es la única persona de su familia que quiere levantarse y que quiere verdaderamente, oye, caminar y recibes ataques y ataques constantes. Mire, todo acto de locura va a recibir un ataque. Todo acto de locura espiritual, claro, ¿no? Va a recibir un ataque. Todas esas mañanas que tú te levantas y que el Señor te pone, mire, pues yo siempre lo he visto así. No es que todos los días el Señor lo va a hacer, ni que a toda temporada. Pero hay temporadas en nuestra vida donde el Señor nos llama, nos levanta y nos dice, párate y rocía sal en tu casa. Y tú, ¿qué es esto? Para mucha gente es un acto de locura. Pero tú sabes lo que significa la sal. ¿Cuántas veces en nuestra casa se perdió inclusive ese sazón, ese amor, ese respeto dentro de los miembros del hogar? Y no nos hemos querido dar cuenta que la sal, cuando deja de estar en la comida, todo está insípido, ¿verdad que sí? Bueno, cuando en nuestra casa no existe verdaderamente armonía, cuando en nuestra familia no existe el respeto, allí no hay sal. Y el Señor llega en un acto de locura y te dice, levántate de esa cama y haz algo. Mire, nunca se me olvida un día que habíamos hecho la primera feria navideña. Nunca se me olvida. Y no fue ni siquiera 10 personas. Y nosotros habíamos invertido más de 100,000 reales en ese año. Porque nada más el sonido fueron 22,000 reales. Y los artistas y los hoteles y todo. Y fue una cosa, bueno, Yoleida lo sabe porque ella estuvo allí. No había gente. La gente de Biblia Abierta, que la pastora en ese tiempo era mi gran amigo, es mi gran amigo, y él nos apoyó con su equipo de gente que él tenía en la iglesia. La nuestra
Y uno que otros por ahí, hasta unos borrachitos que se aparecieron porque la bulla los llevó para allá. Más nada. Hermano, físicamente fue un fracaso. Físicamente hablando fue un fracaso. Era una locura. O sea, ¿cómo vas a invertir tanto dinero y la gente no te va a ir? Pero yo creí en eso que el Señor me dijo. Y porque creí, Dios nos suplió lo que nosotros necesitamos para pagar todo. Porque creímos, nosotros hemos podido ver verdaderamente en Santa Elena de Guairén que la iglesia de Cristo cambió también ¿de qué? De que nosotros también los escenarios grandes los podíamos tener. Ahora bien, cuando ocurre también todo esto, ¿qué pasa con nosotros? Allí hubo algo que comenzó a crecer, la fe. ¿Podemos creer para esto? Sí. Y podemos creer para cosas mayores también. Pero ¿dónde nos paralizamos? No dónde nos estancamos, no, ¿dónde nos paramos? En cuando comenzamos a ver lo que se ve. O donde nos familiarizamos. Ya yo no veo a mi líder como esa mujer que un día trazó un camino por donde nosotros íbamos a seguir. Yo me gozo mucho en el Señor cuando yo veo a mis hijos discípulos fructificarse, prosperar. De hecho, ayer yo lo mencionaba, no recuerdo con quién lo hablábamos, cuando Joanelsi. Yo me acuerdo que el pastor le dijo un día a ellos ahí sentados, porque llegaban muchos gandoleros. Hijos, un baño ahí, presten servicio, ofrezcanle la ducha, ofrezcan esto. Y ellos, ese fue su comienzo. Hacían con Johnny fue que lo hablamos, hacían Clubhouse y nosotros éramos los primeros clientes. Creímos lo que el Señor dijo de ellos. Creímos lo que el Señor dijo de ellos. Yo vi lo que el Señor había dicho de ellos. Ellos también lo vieron, por supuesto. Y lo van a seguir viendo más todavía porque el Señor ha hablado. Por eso cada vez que yo voy para allá, yo lo que veo es que el sueño de Dios. Porque ¿qué ocurrió cuando ellos comenzaron con ese sueño? Mano, se les levantó todo. Y ahora que el sueño está más bonito, se le van a levantar también. Pero ahí es donde ella tiene y el esposo tiene una palabra. Se te van a levantar los gigantes, pero los vas a derribar. Porque tú eres el que vas conmigo. O sea, yo voy contigo, te dice el Señor. Es así. Por eso es que nos paralizamos, es por eso. ¿Por qué nos paralizamos? Porque como que sentimos que ya conquistamos una parte. No, ahora es que falta por conquistar. Cuando usted ve la historia de Josué y de Caleb, que dice que Josué se dedicó a conquistar las tierras que el Señor le había dicho, ¿verdad que sí? Y Caleb, cuando Josué va a entregarle la tierra, que hizo Caleb, dijo: la misma fuerza que yo tenía hace 45 años es la fuerza que tengo hoy. Entrégame ese monte que lo voy a conquistar. No le dieron un monte conquistado. Entrégame ese monte, un tipo de 85 años. Entrégame ese monte porque lo voy a conquistar. ¿Dónde nos paralizamos? Dejamos de tener ya ese espíritu de conquista. Casi como que nos quedamos en ese status quo. Hasta aquí llegamos. Mire, cuando usted logra entender que cuando Dios cierra una puerta, usted no la va a intentar abrir, ese día es cuando usted sabe que la puerta que Dios cierra, el hombre no la abre, pero la que Dios abre, el hombre no la cierra. Si se te cerró una puerta, es porque Dios te va a abrir otra. Eso hay que tener fe para eso. Esa es la fe. No, es que se me cerró el negocio, me quitaron el empleo, se me acabó el matrimonio, se me acabó esto, la salud. Ahí es donde el Señor te dice: ahora te entrego otro monte, conquístalo. ¿Qué más vamos a conquistar? Esta ciudad, por ejemplo, nosotros tuvimos un tiempo de célula. Y algo que yo les voy a vivir reclamando a ustedes siempre. Mire, hermano, usted puede ser muy buen servidor, usted puede ser una persona danzarina, puede ser lo que sea, puede ser un diezmador, pero si usted no gana alma, usted es un necio. Usted no es sabio. La Biblia enseña que el que gana alma es sabio. O sea, quiere decir que el que no la gana es un necio. Nosotros tuvimos una temporada, yo no vivo del pasado, pero hay que recordarlo.
donde todos estábamos involucrados en célula. Todos. Y yo tengo tiempo diciéndoles, abran casa de paz. Ya estamos en el mes sexto. Vamos para el séptimo. Abran casa de paz para que se pueda establecer una célula. No hacen caso. Ahí está donde nos paralizamos. Entonces es más fácil echarle la culpa ¿a quién? Al mensaje de la pastora. No, es que la pastora es muy dura. La pastora habla muy fuerte. Y la pastora esto. No, no es el mensaje. Jesús dijo más bien, o sea, es dura la palabra, sí es dura, pero esta palabra es necesaria. Mire, yo les confieso que hoy escuché el tema del martes. Yo fui ministradísima con esa palabra del martes. Y yo le agradezco al Señor. El Señor a mí no me dio un ministerio de repostería. Yo no tengo un ministerio de repostería. Quiero decirte, o sea, yo no tengo un ministerio de endulzarle a nadie el oído. El ministerio que Dios me entregó a mí es de confrontación. Porque ¿cuál es la forma del hombre verdaderamente sufrir una transformación? A través de la confrontación. Y les confieso algo, mis hijos. Yo nunca pude confrontar a nadie. Nunca en mi vida lo pude hacer. Yo recuerdo que a mí me hacían cosas y yo me quedaba calladita. Yo no decía nada. Y salía y me embriagaba y era que yo iba y quería acabar con todo el mundo. Llegaba a la casa de mi papá cuando alguien hablaba de mí y yo me enteraba. Y después iba y me tomaba unos tragos y llegaba a formar problemas. Y pasaba 2 o 3 meses sin venir. Y después aparecía como si nada. Ni siquiera, oye, perdone, me hice esto. No, porque me da vergüenza. Porque yo nunca supe confrontar. Pero una vez que llegó el Señor me pone a confrontar y les confieso que las primeras confrontaciones yo me sentía mal. Yo decía, ay Señor, la gente no va a ir más a la iglesia y ahora esa persona no va. Y yo luchaba y sufría. De hecho, la crisis de pánico que yo sufrí fue por producto de no haber sabido gestionar mis sentimientos. Porque yo vivía validada mucho por la gente. Si la gente le gustaba el mensaje, si no le gustaba, si yo tenía seguidores, si no tenía seguidores. Y después entendí, ya va. Así no se va a crecer. Se crece en libertad. Para poder crecer hay que tener libertad, mis hijos. Hay que abrir casas de paz. Hay que volver a eso. A que usted tenga esa pasión por el evangelio, de predicarle a otros, de ir un día de semana. Mire, ¿por qué usted cree que yo nada más hago un servicio aquí un domingo? Porque yo quiero que la gente esté en las casas. Yo quiero que ustedes de su trabajo se tomen 1 hora y digan, oye, hoy voy a consolidar. Lo hablaba con la pastora Francimar esta semana. ¿Cómo cuesta consolidar un equipo de liderazgo de verdad? Los líderes no quieren verdaderamente compromiso. El líder, la palabra compromiso para el líder ya no existe. Y lo decía ayer en el servicio. O sea, la gente ya no quiere nada que lo exhorte, nada que lo corrija, nada que lo comprometa. Casi como que, yo voy los domingos, pastora, mire, porque es el único día que tengo libre. ¿Libre de qué? Si estás aquí no estás comprometido de verdad con el Señor. Yo recuerdo esos servicios que todos mis líderes estaban más bien parados, mientras la gente de ellos que ellos traían estaban sentadas. Y cuando ya tenían más tiempo en la célula, ellos los paraban. Ven, párate aquí conmigo, vamos a la silla uno nuevo que llegó. Y teníamos más sillas de las que tenemos ahora, porque en tanto trajín y trajín se nos han perdido las sillas. Nosotros llegamos a tener más de 350 sillas. Y ahorita, un domingo, si colocamos 100 sillas es mucho. Y no las llenamos todas. Por eso vuelvo al principio. Cuando yo comencé a predicarle a 9 sillas vacías. ¿Por qué? Porque yo tenía en mi mente la locura de que iban a ser llenas. Usted no crea que es porque yo quería ver sillas vacías todo el tiempo. Porque lo que Dios me mostró a mí y lo que yo sigo creyendo todavía, y por eso es que sigo al frente de este ministerio, es que las multitudes vendrían a esta casa. Pero no multitudes para llenar locales, multitudes para sanar esta tierra, para tener familias benditas. Miren, estos 2 días, 2 jovencitos de este pueblo han muerto, trágicamente. Trágicamente, muertes trágicas. Uno asesinado y el otro impactó contra otro vehículo. A mí eso me causa tristeza.
Nosotros no podemos ver la partida de personas y quedarnos así como que, bueno, al que le toca, le toca. No, no es que le toca. ¿Qué estamos haciendo nosotros por despoblar el infierno y ganarle almas a Cristo? ¿Cuándo? Hasta que nos toque un hijo nuestro. Por eso necesitamos asumir verdaderamente este evangelio con locura. Olvidarnos de quiénes somos nosotros realmente, para entender al Cristo que vive en nosotros. Al Cristo que nos llamó. ¿Y nos llamó para qué? Para alumbrar. Él no nos llamó a nosotros para hacernos parte de un club social, para alumbrar. ¿Y cómo nosotros podemos alumbrar? Con una vida verdaderamente de compromiso con este reino. Con no conformarnos. Con aprender a amar a la gente. Porque solamente quien ama sirve de verdad. Pues no se puede amar y no servir. ¿Se puede servir sin amar? Sí, claro. Pero no se puede amar y no servir de verdad. Cuando usted y yo amamos, servimos. Yo admiro mucho y valoro mucho el ministerio juvenil de esta casa. Sobre todo su pastora. Sin ánimo de menospreciar a mi hijo. Esa muchachita a veces ella tiene que llegar ella misma a organizar una cosa, organizar otra, estar pendiente de que si está cerrado el local, son las 7:10 y no han llegado, y ella misma busca maneras. Pero si nosotros somos un equipo verdaderamente comprometido, conectado, nosotros estamos apasionados y estamos esperando a los jóvenes y estamos trayendo a los jóvenes al servicio también. Porque amamos las vidas, sobre todo nuestra juventud. Sobre todo nuestra juventud, que bastante falta le hace Cristo, igual que nosotros. Enseñar verdaderamente a Cristo. Por eso que a veces de repente ni será entendida, será como que, bueno, pero ¿por qué tú? Mire, yo me acuerdo, mi esposo varias veces se quedó. Yo agarraba y decía, amor, ya es tiempo, vamos. Se acordaba que tenía que echarle comida al perro, comida a la gallina, comida a y comida a aquello. Y decía, cuando suenen los zapatos es porque me voy. Pues yo me vestía y cuando sonaba el zapato era porque yo me iba. Porque un compromiso tiene que ver no solamente con lo que digo, sino con lo que hago. Y me acuerdo que una vez, bravísimo, ¿por qué tú me dejaste? Por la hora. Y las hijas mías sabían que antes de que yo me montara en la camioneta, toditas tenían que estar adentro. Porque quien no estaba dentro del carro se quedaba. Y no era por imposición, sino por ejemplo. Y puedo dar la gloria a Dios porque ellas yo no tengo que llamar. ¿Te vas a congregar hoy? ¿No te vas a congregar? ¿Qué vas a hacer? No. Igual con la universidad. Yo no tengo que llamar. ¿Vas a estudiar? ¿Tienes prueba? ¿No tienes prueba? Nada de eso. Porque eso se modela. Y yo creo que yo para ustedes he sido un modelo en esta iglesia. Creo que he sido un modelo para ustedes en esta iglesia. Porque honestamente, mis hijos, esta obra es del Señor. Esta obra no es mía, esta es del Señor. Pero todos debemos amar la obra del Señor. Esta semana, usted tiene que estar comenzando a hacer su célula, su casa de paz. No posterguen malas cosas. Yo tengo una alumna que ni me acordaba de ella porque ella cambió muchísimo. Mucho, está muy diferente. Ella me dice, ¿cuándo van a hacer la célula otra vez de tribu de Judá? Y yo me quedé. ¿La tribu? Y yo le digo, ¿tú los conociste? Claro, yo era de esa célula. Y yo, ay, ¿qué haces tú que no te estás congregando? Ay, pastora, lo que pasa es que nosotros nos fuimos de acá, nos mudamos y tal, pero ya regresé y tal, que no sé qué. Y yo, pronto la van a abrir otra vez. Pronto vamos a abrir tribu de Judá. Pronto vamos a abrir empoderados otra vez. Pronto vamos a abrir la que tenía Zaida
Samuel va a abrir su célula. Yoleidi y su esposo van a abrir su célula. Junior y su esposa van a abrir su célula. Porque esa tiene que ser la vida nuestra. Vidas. Mire, si no estamos haciendo nada dentro del reino, no servimos. Sinceramente, o sea, quien sirve, sirve. Quien vive, sirve. Y quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Por eso es que mucha gente está muerta dentro de la iglesia. Muerta en delitos y pecados. Les llaman a lo malo bueno, ya no hay esa sensibilidad en el corazón de tener un arrepentimiento. Hay chismes entre los hermanos, contienda entre los hermanos, divisiones entre los hermanos, porque eso es lo que genera la muerte. Separación. Pero esta casa está destinada a la vida. Esta casa está destinada a producir vida. ¿Por qué usted cree que Dios ha permitido todo lo que ha permitido en este ministerio? Que yo a veces no lo entendía. Señor, ¿por qué no permitiste que nos sacaran de allá? Estaban muy cómodos. Estaban encerrados. Pero nos venimos para acá y entonces los que están acá no quieren trabajar. Vamos a hacernos responsables y vamos a tomar seriedad. Allá estábamos limitados a un número. Y eso se llenaba y hacíamos 3 servicios. ¿Se acuerdan? Allá hacíamos 2, perdón. Y aquí en el local del centro, cuando yo llegó, 3 teníamos. Y en el Liceo Auditorio Nicolás Mesa, 2 servicios. Y en la cancha, 1 servicio con más de 800 personas. ¿Dónde está esa gente? La mayoría no se están congregando. La mayoría de esa gente no se congrega hoy. Algunos pocos están dispersos en diferentes ministerios, pero la mayoría de ellos no se congregan. Vamos a recoger la cosecha que nosotros un día soltamos. Vamos a amar a la gente. Vamos a unirnos verdaderamente como un ministerio y vamos a cometer locuras por causa de Cristo. Mire, cuando ellos hicieron lo del mundial en esta semana, eso va a levantar crítica. ¿Qué mundial? La iglesia. Pero ¿cuál es la pasión que nos mueve a nosotros? ¿No es la pasión por Cristo? Y la pasión por las almas. ¿Y qué se predicó aquí ese día? Cristo. Ve, aquí el Día de las Madres. Celebramos a las madres, sí, pero primero vamos a hablar de Cristo. El Día del Padre, ¿vamos a honrar a los padres? Sí, pero primero vamos a honrar al Padre nuestro que nos creó. Esa es nuestra cosmovisión. Pero vamos a cometer locuras con tal de ganarnos a este municipio para Cristo. Mire, comience a honrar a Cristo. Comience también a orar en su territorio. Mire, salga de su comodidad. Si hay un lugar que usted ya tiene marcado para ganarse ese territorio, salga usted, invite a un hermano suyo en la fe y dígale: hermano, vamos a salir, vamos a ir a regar en ese lugar. Mire, semillas de amor, semillas de paz, palabras. En la actividad de Biblia abierta, ¿qué nos dieron a nosotros? Un poco de granos. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos los atesoramos y los agarramos para nuestras vidas como ministerio. ¿Qué dijimos? Porque esa fue la palabra que nos dieron. Así como estas semillas, ustedes se van a multiplicar. Y yo, claro que nos vamos a multiplicar. Pero hay que sacudir la iglesia. El liderazgo. Yo voy a establecer nuevamente los 12. Hay que sanar el equipo. Hay que volver nuevamente al lugar donde sentábamos al equipo. Ya va, hermano, ¿qué pasa con usted? ¿Cuál es el problema que usted tiene con el hermano? ¿Qué sucedió con su hermano? Eso lo hemos hecho aquí en esta iglesia. Por supuesto, yo todos los domingos predico. Hay cosas que uno no va a hacer por los demás tampoco. Ayudarlos a cambiar. Pero vamos a establecer un equipo sano en el nombre del Señor Jesucristo. Porque sanados podemos sanar a los demás. Pero un equipo enfermo no sana a nadie. Más es un equipo que esté uno contra todos y todos contra uno. Por eso es que esta semana es una semana para cometer locuras en el Señor. Y decirle al Señor: Señor, quiero verdaderamente entregar mi vida. Quiero ponerme, Señor, a tu disposición. Quiero hacer posible contigo, enamorarme cada día de tu sueño,
Porque un sueño divino es un sueño que nos apasiona también. Cuando Dios pone sus sueños en nosotros, parecen locura. Nosotros vamos a construir el auditorio acá en el nombre del Señor. Y parece una locura. Nosotros vamos a llenar 2 y 3 servicios acá de más de 1,500 personas cada domingo y va a parecer una locura. Pero esas son las multitudes que el Señor nos dijo que nos iba a entregar en este año, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Yo sé que a partir de ahora nosotros vamos a pensar verdaderamente en los sueños del Señor. ¿Qué sueño Dios puso en tu corazón? ¿Qué sueño Dios puso en tu corazón que está muerto hoy? Jesús es la resurrección y la vida. Y aun cuando usted sienta que ese sueño está muerto, ese sueño va a vivir. Porque ese es parte del propósito que Dios tiene para con usted, para con su familia y para con su llamado ministerial. Los discípulos somos ministros. Mire, usted y yo no venimos a un discipulado, no formamos parte de un ministerio sencillamente porque somos relacionados con nuestros pastores. No es solo eso. Tiene mucho más que ver que con una relación pastoral. Es con un diseño. Dios estableció ministerios para la edificación de la iglesia. Y es necesario un cuerpo ministerial para que esta iglesia sea edificada. Es necesario en esta casa los apóstoles, es necesario en esta casa los profetas, son necesarios los maestros, son necesarios los pastores, son necesarios los evangelistas. Pero sobre todo es necesario que tengamos identidad de cuerpo de Cristo, identidad de hijos de Dios. Quiero que allí donde estás, piensa en lo que el Señor ha puesto en tu corazón, lo que el Señor te ha hablado, cómo te sentías. Mire, David decía unas palabras cuando estaba tan triste por cómo su estado estaba en ese momento. Dice que cuando él no había confesado su pecado, sus huesos se estaban secando, su carne se pegaba a la piel. Y dice que cuando él confesó su pecado delante del Señor, él fue libre. Y David dice que él se acordaba cuando él iba a la casa del Señor y entraba por esas puertas, por esos atrios con alegría, cuando él celebraba las victorias que obtenía el Señor o que el Señor les daba a ellos. Como David también entró danzando un día, él recordaba todas esas cosas. Porque eso es importante en nuestras vidas, cómo nos sentíamos cuando nosotros estábamos ganando vidas, cuando teníamos células, cuando hacíamos los mundiales de células, cuando compartíamos, mire, esas temáticas de diversas naciones, pero que eso llevaba un mensaje también para el propósito de Dios, de ganar las almas. Pedirle al Señor que en este tiempo nos ayude verdaderamente a nosotros volvernos uno con Él y consolidar las vidas que el Señor va a poner en nuestras manos.